Amén. Bueno, retomamos identidad. Y comenzamos hoy, después de dejar el hombre carnal, con el punto 6, el ser y sus etapas de crecimiento. Bueno, ya todos tienen la hojita. El ser y sus etapas de crecimiento. ¿Qué queremos significar con esto? Que naturalmente el ser humano nace, crece, se desarrolla. ¿Cuándo comienza el ser? ¿En qué momento empieza a existir un ser humano? Físicamente hablando, naturalmente hablando. ¿Cuándo comienza la vida? En el momento de la concepción. Bien. Hablando naturalmente, repito. Porque ya me van a decir, bueno, Vicky, pero... El ser... Ya estábamos en el corazón de Dios, en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Está bien, por eso aclaro naturalmente, en el momento de la concepción. Sin entrar en muchos detalles, cómo se llega a eso, pero ¿qué sucede? Se fecunda, ahí el óvulo, el espermatozoide, comienza a gestarse en la panza de mamá el bebé, o la bebé. Y ahí... Dentro de la panza hay un proceso de crecimiento interno, ¿no? Hay semanas de crecimiento, se van formando los órganos, los miembros del cuerpo, va tomando formita. Y después de 9 meses, ¿qué pasa? Hubo que esperar 9 meses, normalmente. Se produce el parto, el nacimiento. Pero ahí dejó de crecer el ser. No, sigue su proceso de crecimiento, ya no dentro de la panza, porque dentro de la panza, ¿cómo se alimenta? A través de la madre. O sea, recibe los nutrientes que le da la mamá dentro de la panza, pero cuando sale, se corta ese cordón umbilical y ahora tiene que empezar a nutrirse de otra manera. Sigue siendo la mamá la que lo está nutriendo con su leche, pero a medida que va creciendo, va necesitando otro tipo de alimento. Y así sigue ese proceso hasta que después de la leche viene la papilla, el purecito, pero empiezan a crecer los dientes. Y ahí se descontroló el presupuesto. Hay algunos que no esperan a que le crezcan los dientes, le meten un poquito ahí para... Yo me acuerdo que mi abuela tenía un aparatejo para prensar la carne, para sacarle el juguito a la carne. No sé si alguno conoció eso. Usó. No, pero a mí también me dieron jugo de carne. ¿Sí? Jugo, no sé. Bueno. Jugo de carne era importante porque era una época en donde había mucho problema infeccioso, tuberculosis. Y las madres estaban obsesionadas con darle un alimento para que no tenga defensa. Claro. Y era el jugo de carne. Sí, yo me acuerdo también. Pero con el prensa papa también lo hacen. Con el prensa papa, sí. Bueno, el tema es que los que no tienen eso igual, es como que... Huesito. Bueno, porque de esa manera es como un refuerzo en la nutrición, ¿no? Para generar anticuerpos, para las defensas. Y después ya, bueno. Pero tiene que llegar la dentadura natural para ya comenzar con otro tipo de alimento, porque lo tiene que procesar, lo tiene que masticar. Bueno, y así se va dando el crecimiento. Estamos hablando del crecimiento físico, natural, ¿no? El biológico. Estamos en el punto A del apunte, el crecimiento biológico. Junto con ese crecimiento biológico, la mente se va desarrollando, ¿o no? ¿Conocen el dicho, el que no llora no mama? ¿Por qué?
porque siendo bebé, ¿qué hacen los bebés cuando tienen hambre? Es la forma de comunicarse. Claro, pero ¿por qué? Porque ya su mente viene asociando, viene relacionando que cada vez que llora le tapan la boca con la mamadera, con la leche. Y cuando tiene hambre, ¿qué hace? Sabe que hay que llorar para mamar. Bueno, ese crecimiento, estamos en el punto B, introduciéndonos al punto B, está relacionado con el crecimiento biológico. La mente empieza también a asociar, a reconocer, escuchar los sonidos. Los chicos así comienzan a aprender, ¿no? Los bebés empiezan a escuchar, pero también a emitir sonidos, empiezan los primeros balbuceos. Bueno, ahí no solo es físico, sino también la mente comienza a desarrollarse. Y bueno, y ahí también seguimos padeciendo los padres cuando vos le decís no, eso no, pero parece que le decís sí, hacelo. No sé cómo hacen. Bueno, vamos a, ya un poco el punto A lo empezamos a definir. ¿Qué dice el punto B? Cristina. ¿Psicológico? El psicológico. Desde los primeros días de vida, el ser humano comienza a recibir amor. Esto motiva sus emociones, aprende a reír y también a llorar cuando necesita atención. En los primeros 6 años, su personalidad comienza a formarse hasta llegar a la adolescencia, etapa conflictiva en donde se busca afirmar una identidad. Es el momento en donde el hombre deja de ser un niño para convertirse en un adulto. Por lo tanto, tiende a equilibrar sus emociones, revisa su escala de valores y comienza a tomar responsabilidades que antes no asumía. Se espera. Bueno, A veces. Claro, la mente comienza a desarrollarse, como veníamos hablando, empieza a relacionar, a asociar, a comunicarse, el lenguaje verbal, pero también en esas etapas de crecimiento psicológico, después de la niñez, ¿qué viene? Acá por ahí saltamos de la niñez a la... Claro, bueno. Antes. Bueno, hablamos de la preadolescencia, la adolescencia, la juventud. y la adultez. Y después la adultez. O sea, ¿por qué? Porque son etapas en ese crecimiento psicológico en donde ese bebé ya dejó de ser bebé. Digamos. Hoy en día la psicología dice que hay adolescentes que tienen 40 años. Siguen siendo adolescentes. Conozco varios de esos. Ay, sí. Si no damos nombre, por la duda no damos nombre, pero es cierto. Cuando uno es niño, como decía Pablo, hace las cosas de niño, pero cuando deja de ser niño, ya no sigue haciendo lo mismo porque va asumiendo otras responsabilidades. Un joven que empieza a noviar no va a ser el mismo joven que antes de empezar a noviar. ¿Por qué? ¿Se olvidaron de la etapa de noviazgo? Porque, bueno, sin entrar en detalle. Bueno. A ver qué viene joven. Habla memoria. A los 70 se pierde la memoria, así que... Pero como si... Bueno, yo tengo que cuidarme porque a veces se enojan conmigo. No. Pero claro, un adolescente, ¿por qué se dice adolescente? ¿Cuál es el origen del término adolescente? Porque adolece. ¿Qué es? Le duele el crecimiento. El crecimiento va provocando cambios, aún en los huesos, los estirones, ¿no? Los dolores de rodilla,
no sé, todo lo que tiene que ver con el crecimiento biológico. Está relacionado con el biológico. Pero también en la adolescencia se empiezan a descubrir cosas nuevas, se empiezan los primeros conflictos con los padres, los primeros. Uno ahora no sabe dónde está el límite, pero los cuestionamientos, las preguntas, los niños son más preguntones, pero los adolescentes ya cuestionan. Y hay momentos en donde ya los padres no saben nada. No, mi viejo es un anticuado, no, ahora, bueno, y así. Ese tipo de pensamiento crítico casi destructivo. Pero también hacen lo que quieren, o sea, se experimentan porque el mundo está para ellos. Entonces entran en esa etapa de probar, de experimentar, de hacer lo que se les da la gana. Las rebeldías. Todo eso tiene que ver con esta parte psicológica. Y la irresponsabilidad es una característica. No importa. Uno hace lo que quiere, yo hago lo que quiero. Si no aprovecho ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Que soy joven. O sea, ese tipo de razonamientos forma parte de este proceso de crecimiento psicológico hasta que dentro de la juventud empieza ya la relación de noviazgo, ¿no? El querer empezar a proyectar el futuro de otra manera, entonces ya no piensa por uno, piensa por dos. Porque ya no es uno el que está proyectando el futuro, ya son dos. Y ahí la cabeza entra a funcionar de otra manera. Por eso decimos, son grados de responsabilidad. La irresponsabilidad del adolescente y el joven libre para darse los gustos, ahora cambia. Y lógicamente cuando llega el matrimonio, con más razón, hay cosas que ya uno va dejando porque va asumiendo otras responsabilidades. Bueno, eso forma parte del crecimiento biológico en relación con el psicológico. Y bueno, ya estamos en la parte de lo que sería la adultez. Ya se entra en una etapa de madurez, ya uno empieza a madurar un poquito y llegamos a esta etapa en la que estamos ahora. Más duro estamos. Con todo resuelto. Sí, casi. Bueno, después le cuento una anécdota fresquita de hoy, hablando de dureza. Después de no sé cuántos años pudimos cambiar el colchón. Antes de venir para acá, previamente tuve que sacarme 2 resortes que tenía atravesados acá. Claro, ya estamos en otra etapa ya, ¿no? Bueno, el tercer punto que tenemos en la hojita, en el punto C, dice ahí como título espiritual. ¿Existe tal cosa como un crecimiento espiritual? Sí. A ver, Chochi. El ser humano fue creado a imagen de Dios y por lo tanto posee ciertos atributos morales que lo confirman. Pero el pecado desdibujó esa imagen, aniquilando la vida espiritual que Dios deseó para el hombre. Pero gracias al amor de Dios podemos decir que hay un renacer espiritual gracias a la obra de Cristo. 1 Pedro 1:3. ¿Podemos ir a ese texto? 1 de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Jesús decía a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. El cuestionamiento de Nicodemo conocido era que podemos entrar otra vez al vientre de nuestra madre y nacer. ¿A qué tipo de nacimiento o de renacer se refería el Señor?
espiritual. ¿Cuándo comienza ese nuevo nacimiento? Bien. Y a partir de ese momento, ¿se acuerdan cuando veíamos los circulitos del hombre espiritual? ¿Qué sucede cuando Cristo viene a habitar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo? Comienza a trabajar de adentro hacia afuera, ¿se acuerdan? La flechita. Empieza, todo el ser comienza a ser transformado por la obra del Espíritu Santo, que empieza a obrar ¿dónde? ¿En qué parte? Corazón. O sea, El centro, el ser. me están obligando a usar el... ¿Se acuerdan los circulitos? Decíamos que Jesús cuando entra, cuando usamos la jerga religiosa, ¿dónde entra a habitar? Y de acá comienza a trabajar en todo nuestro ser. Y esta parte, ¿cómo se llama? Si este es el espíritu, Alma. ¿qué hay en el alma? Las emociones. Muy bien, ¿qué más? Las motivaciones. La mente. La mente y la voluntad. Y decíamos que el Espíritu Santo comienza a trabajar ¿dónde? Bueno, simultáneamente trabaja en todo nuestro ser. Pero nuestra mente comienza ahora a aprender las cosas de Dios. O sea, no hay otra forma de que ese nuevo nacimiento se produzca y todo el cambio en nuestro ser se realice, si no es por la obra del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo aprendemos las cosas de Dios? ¿Cómo nos vamos enterando de la voluntad de Dios para nuestra vida? Y decíamos que esa mente, ¿cómo viene del mundo? Con el espíritu. O sea, ¿cómo venimos del mundo? ¿Cómo viene nuestra mente del mundo? Y si vamos al texto de la Biblia, dice que una mente entenebrecida. Está viciada conforme... ¿Se acuerdan de esos textos? Los vimos, ¿no? Bueno, si no, vamos a ir viendo algo ahora. Nuestra mente está viciada conforme a los deseos engañosos que antes teníamos en nuestra mente, porque nos educamos, crecimos. Todo lo que habíamos visto del crecimiento natural y psicológico en el mundo sin Cristo tiene otros códigos, se maneja con otros principios, con otros valores, y aprendemos eso. Hasta que en el nuevo nacimiento se produce un choque, esa contracultura, ¿no? Hay un libro de John Stott, Contracultura Cristiana, que creo que le cambiaron el título, pero yo lo conozco lo tengo como Contracultura Cristiana. Es claro, la cultura del mundo ahora se confronta con lo que el Espíritu Santo comienza a enseñarnos. Y ahora tenemos que desaprender lo que aprendimos mal. ¿Se puede desaprender? Sí. Se puede y se debe desechar todo aquello que traemos del mundo y que se opone a las cosas de Dios. Entonces ahí es donde nuestra mente ahora se reeduca, comienza a aprender, a conocer y a desarrollarse según los principios, los valores que encontramos en la palabra de Dios que nos va enseñando. Eso se produce en nuestra vida. Hemos experimentado eso, desaprender lo que traíamos y ahora incorporar. ¿Es fácil? Y a veces nos lleva más tiempo de lo que a veces pensamos, algunas cosas, ¿no? Luchamos siempre con los mismos pecados, las mismas tentaciones. Pero bueno, forma parte de la vida cristiana. Si comenzamos a caminar en los propósitos de Dios o buscamos hacer su voluntad, nos vamos a encontrar con este conflicto y tenemos que luchar con eso. Por eso ese crecimiento espiritual, dice Pedro, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y
Bueno, después vamos a avanzar acá en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2. Antes, en el punto A, estamos en el punto 7, ¿no? Crecimiento espiritual. Así como crecemos biológicamente, así como crecemos psicológicamente, también crecemos, somos llamados a crecer espiritualmente. ¿Quién es nuestro modelo de crecimiento? Jesús. ¿Qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se dieron cuenta que en ese versículo se sintetizan los 3 niveles? ¿Cómo dice? ¿Que Jesús crecía? En sabiduría. ¿Qué tipo de crecimiento es ese? Psicológico. Físicamente y mentalmente. Bueno, pero el primero que aparece ahí, ¿cuál es? Sabiduría. Sabiduría. O sea, ¿qué tipo de crecimiento es? Sí, o sea, psicológico. El segundo, estatura, físico. Y el tercero, crecía en gracia para con Dios y los hombres. En un solo versículo tenemos bosquejado esta introducción, los 3 niveles de crecimiento. Jesús crecía de esa manera también. Nuestro modelo. Y ahora sí, seguimos en Primera de Pedro, del 2:21 al 24, damos vuelta a la página. ¿Y qué dice Pedro ahí, desde el 21? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba toda la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Bien, Jesús es nuestro ejemplo que debemos imitar en su carácter, en su vida espiritual, en los frutos que produjo. Porque al final, ¿cómo termina esto que acabamos de leer? Y por cuyas heridas fuiste sanados. Para que a nosotros, dice, estando muertos al pecado, o sea que Él llevó, versículo 24, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, la obra de Cristo en la cruz, ¿produjo frutos o no? Vaya si produjo frutos. Él vino con un propósito, cumplió ese propósito, y los resultados de su vida siguen produciendo cambios en la vida de las personas que creen en Él. O sea que es una vida que cumplió con su propósito. ¿Se acuerdan cuando empezamos esto? Las preguntas existenciales. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? Bueno, Jesús cumplió con esos propósitos que el Padre había diseñado en la eternidad. Pero también al principio dice que nosotros fuimos llamados para imitar su ejemplo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Esto de qué nos habla? ¿De qué parte en la vida de Jesús? Alguien que tiene un estilo de vida distinto, ¿no? Habla de su carácter, habla de su vida espiritual, del área espiritual, que también sigue diciendo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, como nosotros, ¿no? O sea que el ejemplo que nos da Jesús, como veíamos anteriormente, no es solo el ejemplo del crecimiento natural, biológico, psicológico, sino que su vida espiritual sigue siendo un referente para nuestra vida espiritual, ¿no? Tenemos que imitar eso.
su carácter, su temperamento. Era una persona con un equilibrio, con una madurez espiritual que le permitía controlar las situaciones, no reaccionar de una manera violenta en el sentido de lo que dice el versículo, ¿no? Cuando le maldecían, cuando nos maldicen a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Bueno, después de un tiempo aguantamos, ¿no? Aprendemos. Si vamos al caso, Jesús cuando se indignó, ¿se acuerdan cuando entró en el templo? Y vio lo que estaba sucediendo ahí. Jesús violento, ¿viste, Triqui? Te equivocaste ahí. Jesús hizo un azote de cuerdas y empezó a tirar la mesa de los cambistas. Bueno, entonces no puedo decir más nada porque Jesús reaccionó así. Pero acá, ¿qué nos dice Pedro? Que el estilo de vida del Señor y su temperamento era controlado por el Espíritu Santo. ¿Pero esto era solo para Jesús? Bueno, uno diría, bueno, era Jesús, el Espíritu Santo estaba en él. Sí, hay una diferencia. Pero Pedro sigue diciendo que él nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. O sea, no podemos zafar de esto porque por algo está escrito ahí. Si está escrito es porque se puede hacer. Porque el consejo de Pedro es que lo imitemos. Entonces ya tenemos también en Jesús un modelo, un referente, para que también nosotros aprendamos a conducirnos y a someter nuestro temperamento al control del Espíritu Santo. Cada mañana cuando nos levantamos tendríamos que hacerlo, ¿no? Pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que tome autoridad aún sobre nuestro temperamento. Sometemos nuestros pensamientos, vieron que hay un versículo que dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Bueno, tiene que ver con lo psicológico, con lo que aprendemos, ¿no? Pero también nuestro carácter, nuestro temperamento, lo tenemos que someter de la misma manera al control del Espíritu Santo. Jesús es nuestro ejemplo, un ejemplo para imitar. Pero en el punto C también tenemos un ejemplo, en este caso en 1 Corintios 3, si ya lo tienen, del 1 al 3, un ejemplo para desechar. Así como la Biblia nos da ejemplos para imitar, también nos cuenta historias y nos muestra situaciones que no tenemos que imitar. ¿Quién tiene 1 Corintios 3, 1 al 3? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo escribiendo a qué iglesia. Los corintios. La iglesia de Corinto ya venía de entrada a los cachetazos, pero eran espirituales, tenían todos los dones, habían experimentado ese nuevo nacimiento y de hecho había evidencias, porque el Espíritu Santo estaba ahí, pero es como que si volvemos a lo biológico y a lo psicológico, naturalmente hablando, es como que pegaron un estirón de golpe, vieron los adolescentes y los jóvenes, que ya se creen que están ahí, que ya está, llegaron, se la saben todas. Bueno, parece que esta congregación venía también allá arriba del caballo. Y ya se creían que casi que ni necesitaban a Pablo. Hasta cuestionaban el ministerio de Pablo. Lo cuestionaron. Bueno, uno lee las cartas y Pablo tiene que escribir para defender su ministerio. Estos ya estaban allá, ¿no? ¿Cómo los trata Pablo acá? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Es como que habían retrocedido. Ellos se creían que eran espirituales,
Pero Pablo le dice, no los puedo tratar como espirituales, sino como a carnales. Pablo dice, tenemos que volver atrás en la clase de identidad espiritual a repetir la clase pasada. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que retrocedieron. Tendrían que estar en una etapa de madurez, de un nivel un poquito más, más que de niño, pero habían retrocedido. Los tengo que tratar de vuelta como a niños porque parece que no aprendieron. Podía beber leche y no vianda. ¿Qué es vianda? Un alimento un poquito más sólido, ¿no? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Se acuerdan que hablamos que en el crecimiento biológico, un niño, si no tiene los dientes, puede comer un asado? Salvo que se lo procesemos, que saquemos todo el juguito. Y no puede disfrutar del sabor de raspar el huesito del asado. Ya me están... Una vuelta me pasó, paréntesis, soguita, rama. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un domingo, creo que fue, estábamos hablando de la comida, también del alimento. Y se me ocurrió decir, qué gana de comer unos fideitos. No me acuerdo si fue un jueves o un domingo, hace mucho. Unos fideitos, pero así, baratito nomás, sin mucho, pero con manteca y quesito rallado arriba. Wow. Bueno, y se puede seguir. La gente se acuerda de los fideos con la manteca y queso. Porque me dice, Triqui, tuve que llegar a casa y hacerme los fideos con manteca y queso. Bueno. Ahora te tirando asado. Ahora estoy tirando asado, pero... No, ya va a costar un poquito más, pero bueno. Volvamos de la rama. No le pude dar de comer asado, ni siquiera fideo con manteca y queso, porque todavía necesitan, ¿qué? Dice Pablo. La leche. Leche. Tenemos que volver al principio de todo. No eres capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y sigue detallando el problema, porque ustedes dicen, yo soy de Apolos, versículo 4. Yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Había ya competencia, había internas, había bandos. Unos adherían a uno, otros adherían a otro. Y Pablo tiene que encararlos y confrontarlos con esto para demostrarles en qué situación espiritual estaban. Inmadurez, tenemos en el punto C, ¿no? Inmadurez, celos, contiendas, disensiones. Si eso sucede, si eso pasa en algún momento en nuestra vida individual, ¿no? ¿Es una señal de qué? Aunque tengas 40 años en la iglesia, si estás todavía con esto, sos un bebé. Somos inmaduros. Y hay gente que se jacta de su antigüedad, de su conocimiento, de su nivel, ¿no? De su trayectoria, de su biblioteca. Eso también me acuerdo. Cada vez que llegamos a visitar a alguien, ¿no? O que nos invitaban, ¿qué lucían? ¿Qué mostraban? La biblioteca. Mirá los títulos que tengo. Cantidad de volúmenes. Claro, eso ya no existe. Ya las bibliotecas desaparecieron de las casas. Ya no hay más bibliotecas. Ahora está todo en la compu, ¿no? Pero, ¿tenés biblioteca? Bueno, yo te voy a ir a visitar, ¿eh?
Tengo Vamos a visitar. un montón de libros. Ah, bueno. Pero lo que pasa es que es nuestra generación. Los nietos nuevos van y me roban todos los libros. Claro. Y uno podía conocer a la persona por la biblioteca que tenía, por lo que leía. Estábamos ejercitados ya en eso, ¿no? ¿Lees esto? ¿Tenés esto? Las bibliotecas nos hablaban de la formación, pero también de lo que a esa persona le gusta, ¿no? Leer y... Ya, bueno, eso ya no está. Pero a veces, claro, se lucía eso para demostrar, mirá, este es el nivel que yo tengo de lectura, o la cantidad de libros que había. No había que preguntar si los había leído todos. Eso es importante. ¿Leíste todo eso que tenés ahí? Y lo mejor si lo había puesto en práctica, Claro. lo que había leído. Porque Claro. es hermoso poder tener libros y leer comentarios. Sí. Es algo que no, es como que no termina nunca uno de conocer cosas nuevas, porque por más que uno tenga muchos años en el Evangelio, hay cosas tan frescas como que fueron la primera vez que uno lo leyó o que a uno le vino justo en ese momento de la vivencia que estaba teniendo, ¿no? Y claro, eso es la riqueza que tiene el Señor para nuestra vida a través de la Biblia en primer lugar y después los libros. Claro. Es que en nuestra época, no quiero tratar de viejo a nadie, porque ya me van a retar de vuelta. Pero digo, hubo una etapa en nuestra vida en donde, claro, eso era el medio para formarnos, para informarnos, para aprender. Había personas, o sea, hay personas que han dedicado su vida a un montón de cosas y escribían, registraban sus experiencias y nosotros nos enriquecíamos con eso. Nos seguimos enriqueciendo con los testimonios y los trabajos de muchas personas, siervos de Dios, siervas de Dios que están ahí, que están sus vidas dentro de un libro, por ejemplo, ¿no? Y eso era lo que nos nutría y aprendíamos y nos motivaba, nos desafiaba. Y bueno, cuando estábamos en San Justo, los cursos no teníamos esto, había que tener el diccionario bíblico, claro, la concordancia, el manual, todo lo que nos ayudaba. Sí, yo me acuerdo que... Los comentarios. Claro. No, esto era chico para poner la cantidad de material que necesitábamos para hacer un bosquejo. Teníamos manual, diccionario, distintas versiones, porque ahora en el celular tenemos un montón de versiones de la Biblia. No, antes eran los libros que había que abrir y vos abrías y te ocupaba media mesa. Bueno, a ver, tratando de volver. Pero así aprendíamos. Claro. Y eso es valorable. Y está bueno. No sea que pase en algún momento que se caigan todos los satélites, que se termine internet y tengamos que volver a los libros. Pero bueno, eso, por más que tengamos una biblioteca espectacular y todos los datos y toda la información, o la formación teológica, que siempre estamos aprendiendo, Nadie puede decir yo ya sé todo. Pero el que dice eso está dando evidencia de qué. Que no sabe nada. No sabe nada. ¿No? Es inagotable. Bueno. Bueno, aprovecho, porque todavía no nos estamos conociendo algunos, ¿no? Pero de paso, ya que estamos acá y que nadie se va a enterar, aprovecho porque Héctor y Ana, que comparten esta clase con nosotros, ellos son pastores. Toda su vida sirviendo al Señor y toda la biblioteca que deben tener, algún día la voy a conocer. Sin embargo, están acá en medio nuestro, sentados como todos nosotros compartiendo y recibiendo. Eso nos habla de la humildad de personas que aman al Señor y que le sirven y que no se la creen, que se la saben todas.
digo yo. Seguimos aprendiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo. ¿No es un ejemplo para todos nosotros? Por ejemplo, yo no me puedo olvidar de los dibujitos que haces vos ahí. Me queda grabado toda la semana. Es por mi nivel artístico. Bueno, ¿está bueno o no? Que aprendamos. Yo cuando llegué, porque empecé 2 clases después, cuando llegué los vi a ellos, me ministró tanto, porque digo, la humildad de ellos, para haber estado ministrando en una iglesia como pastores, y ahora estar aprendiendo junto a nosotros, me causó una emoción muy fuerte. Ejemplo de humildad. Ahora no se la crean, no se me la crean, ¿eh? Yo estoy orgulloso de mi humildad. Si hay algo de lo que estoy Bueno, estos son los ejemplos para imitar, pero estos son los que tenemos que sí tomar con pinza y ver, esto no está bien. Si hay celos, si hay competencia, si hay envidia, hay celos ministeriales también, que se ve acá, los celos ministeriales. Eso termina dividiendo una congregación, generando bandos. ¿Eso tenemos que imitar? Son ejemplos para desechar. Y si vemos a alguien que está ahí levantando la cabeza más de lo que la tiene que levantar, en el amor del Señor, un cocazo. Hacerlo crecer. En el amor del Señor. Hacerlo crecer. Efesios 4, 13 al 16. Unos libros más adelante. Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Creer todo lo mismo, ¿no? Tener un fundamento común, poder crecer en la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, la palabra perfecto ahí, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué es perfecto? Que no tiene error, Bueno, que no tiene... claro. ¿Pero se está refiriendo a eso? Bueno, ahí la palabra, ¿cómo dice la versión que leíste, Mari? En lugar de perfecto. Sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto que es en Cristo. El 13. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Bueno, ahí habla de madurez, porque habla de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Tiene que ver con eso, con el ejemplo que veíamos de Jesús. Él logró, en su humanidad, un dominio propio, una madurez que le permitía dominar las situaciones, controlar su temperamento. Tenemos que buscar lo mismo, lo que leíamos en ese punto, imitar el ejemplo del Señor. Aprendió obediencia. ¿Esta meta es para algunos en la iglesia? ¿Qué dice ahí el versículo? Hasta que todos. O sea, el fin es que todos busquemos ese ejemplo y ese estado de madurez para que ya no seamos, ¿qué? Versículo 14. Niños fluctuantes. Si estamos en una situación de niñez espiritual, no podemos estar toda la vida ahí.
en ese nivel. Cuando se habla de la leche espiritual, no sé si me estoy adelantando, pero aprovecho. En algún contexto de la Biblia es una virtud. Desead, como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella podáis crecer para salvación. Es bárbaro. ¿Tenemos que obedecer esa palabra o no? ¿Tenemos que desear la leche espiritual? Sí. Pero no podemos vivir tomando leche. Porque también dice lo que acabamos de leer. No les puedo hablar como a maduros, como a gente que está adulta ya, porque no crecieron, se estancaron, están como niños. No les puedo dar alimento más sólido porque todavía están con la lechita. Ahí la lechita no es una virtud, es un defecto, porque se estancaron en el crecimiento. Y acá Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No está pintando nuestra realidad, la realidad de nuestro tiempo? Lamentablemente el engaño está haciendo estragos. ¿Por qué causa? ¿Por qué no sabemos discernir el engaño? Porque nos estancamos en nuestro crecimiento. Nos quedamos con cosas muy básicas y como el engaño cada vez es más sutil, no estamos entrenados para discernir el engaño del enemigo. Por eso Pablo dice que tenemos que crecer, alimentarnos, fortalecernos, discernir. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer es el desafío. Tenemos que seguir creciendo. Si alguno cree que ya llegó, que ya no necesita, bueno, es un problema, ¿no? Porque en realidad, como siempre decimos, ¿no? Por eso conmigo se enojan porque yo los hincho mucho, yo sé, reconozco que a veces soy hartante con algunas cuestiones y con algunas ironías, porque tendría que haber más gente acá, ¿o no? No solo acá en este curso, en la escuela bíblica, o aunque no quieran venir porque ya se hartaron del triqui, porque yo soy hartante, pero vayan a otro lado, estudien, vayan, métanse en un seminario, qué sé yo. Pregúntenme, ¿a dónde puedo ir a aprender tal cosa? Me gustaría especializarme en esto, o aprender griego, qué sé yo. ¿A dónde puedo ir? ¿O a quién puedo leer o consultar? Porque me gustaría especializarme en algo. Y bueno, bárbaro, pero no, eso tampoco. ¿Y cuál es la respuesta? No, yo ya lo hice, ya lo estudié. No, allá hace años, cuando empecé, ya hice el discipulado y... esto no lo necesito. Tengo un libro que alguna vez leí que de eso y ya está, ya con eso. Es como que, y con una actitud como, no es para mí, es para los nuevitos, ¿no? O es para los que empiezan. Lamentablemente, uno después ve cómo quedan en el camino, cómo a veces se apartan, terminan en cualquier cosa menos los caminos del Señor. Pero ellos se las sabían todas. No necesitaban crecer en el conocimiento de la palabra de Dios porque ya habían aprendido todo. Es un riesgo. Y son los primeros que caen en el engaño, en los nuevos engaños, porque, yo ya estoy inmune al engaño. Bueno. Y claro, yo estaba pensando que este año, yo creo que no sé si les conté ya, estamos en el 26. En julio, si el Señor no me lleva o no viene antes, tendría que cumplir 50 años en el camino del Señor. Porque ya me estaban mirando, me están mintiendo. Bueno, no cumplí 50 años. De creyente.
50 años. Claro, me estaban mirando como diciendo, ya nos están macaneando. No, sí, el 31 de julio del 76, allá en San Justo, en la Iglesia de la Paz. Me acuerdo que en un sábado, en una reunión de jóvenes, después de ver una película de esa de la Asociación Billy Graham, esas películas de rollo, que hacía más ruido el proyector que lo que escuchábamos. Me acuerdo, no me olvido, porque fue mi encuentro así de conocer el amor del Señor. ¿Cómo me voy a olvidar? Bueno, 50 años. Y en esos 50 años repetí algunos años, pero pude ver cosas, aprender, y sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo, pero también el dolor de ver cómo muchos quedan en el camino, y gente querida. ¿No les pasó? Sí. ¿No pasa en la familia a veces también? Que hay familias que no están completas, o que en algún momento conocieron del Señor y después quedaron o se apartaron. Y eso causa dolor. Y aún miembros de la familia carnal que conocen al Señor y que después, por alguna cuestión o por otra, se apartan. Y eso es doloroso. Y a veces hasta uno ve suicidios espirituales. A ver, tendría que explicar eso, ¿no? Pero a veces la gente toma decisiones que lo lleva a la muerte espiritual. Pero parece que no, que ellos la tienen clara, que no, yo lo domino, yo esto lo manejo. No, yo voy a hacer esto porque quiero probar o quiero experimentar, pero cuidado, mirá que esto tiene su riesgo. No, vos quédate tranquilo que yo no me voy a apartar. Y después terminan mal. Y cuando uno experimenta eso, y cuando lo vemos, lo seguimos viendo en nuestro contexto hoy, en nuestra congregación o en otras congregaciones, es lógico. A veces yo me doy cuenta que veo y ¿vieron cuando uno se siente impotente, ¿no? Lo quiere agarrar el cogote, teológicamente hablando. Es una expresión... a ver, es una metáfora. Es una metáfora. Bueno, ¿acaso Judas no dice arrebatad, salvándolos del fuego? Eso está bueno. Tenemos que arrebatar porque sabemos que van al fuego. Judas dice eso en su carta, ¿no? Y hablando de estos temas. Por eso es importante crecer, madurar, discernir, estar alertas. No, como decimos siempre, no solo por nosotros, sino por aquellos que vemos que están en riesgo. No se están dando cuenta y están caminando en el precipicio ahí y se la creen que están bien, ¿no? Pero cuidado. Entonces a veces, claro, yo sé que hay a veces reacciones y no, ¿quién sos para juzgarme? ¿Nunca le dijeron eso? No, ¿quién sos para juzgarme? Yo con mi vida a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y ese tipo de reacciones todavía afirman más este peligro, ¿no? Esa soberbia. Bueno, esperemos que el Señor nos libre a nosotros de caer en eso y que nos use para evitar que algunos caigan en eso. Porque es la estrategia del enemigo, él siempre anda como león rugiente. Ahora, ya tenemos que terminar. Un ejemplo para desechar y terminamos con lo que estamos leyendo en Efesios 4, una meta por alcanzar. ¿Cuál es la meta de Efesios? Hasta que todos lleguemos. No cada uno por su cuenta. Esta es la importancia del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Crecer entre todos con un mismo fundamento, aprendiendo de la palabra de Dios entre todos, ayudándonos, opinando, compartiendo. Por eso siempre, un poco la consigna en la escuela bíblica de adultos era y es esa. Opinemos, contemos cosas. Yo me imagino que Héctor y Ana deben tener anécdotas y historias que contar que nos pueden enriquecer.
sientan la libertad para hacerlo, como cada uno, porque eso nos ayuda a conocernos y a ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque cada uno tiene su historia particular. Pablo en Efesios dice hasta que todos lleguemos, no cada uno por su cuenta aisladamente. Concepto de familia, de cuerpo, que nos necesitamos. En el 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, ese era el último texto que había para leer, en el punto, ¿no? En el punto C. Para crecer conjuntamente con el cuerpo, beneficiándonos mutuamente con el desarrollo de nuestros dones. Bueno, ¿apuntamos a eso? ¿Vamos en pos de eso? Esa es la manera de crecer espiritualmente. O sea que resumiendo, vimos el crecimiento biológico, psicológico y el espiritual es fundamental. Nunca se termina de crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Quieres guiarnos, Lea? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar en este lugar, Señor, poderlo hacer libremente, Señor. Y sabemos que lo mejor que nos puede pasar, Señor, es estar aprendiendo tu palabra, Señor. Queremos crecer, Señor. Y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, los advierta, Señor, cuando estemos por retroceder, cuando nos estemos por estancar. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo los alerte, Señor, y que cada día tengamos el deseo de aprender más de ti, Señor, con una mente renovada, Señor, para poder alcanzar la plenitud de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida de Ricardo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Cada uno de ellos, Señor, son cartas escritas, Señor. Padre, bendícelos, guárdalos ahora en el regreso a casa, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús también, cuida y guarda a los hermanos que van a venir al otro curso, Señor. Y que tú también te glorifiques en el otro curso, Señor. Bendice, Señor, el resto de la congregación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.